Bueno, muy bien, un cordial saludo para todas, para todos. Vamos a comenzar a realizar las observaciones sobre sus propuestas de diseño de esta pauta publicitaria Beetle 2015 Volkswagen y de la tipografía figurativa. Inicialmente, una observación para todos. Por favor, no exporten archivos PDF. Se solicitaron archivos JPG específicamente. Es muy sencillo hacerlo en Corel o en Illustrator donde los hayan diseñado. Menú archivo exportar y en tipo seleccionan JPG en lugar de PDF. Bueno, comencemos entonces con Marta Rúa. Bueno, Marta, de hecho, una observación general para todos que se me estaba pasando. Definitivamente hay que agregar información de contacto en sus pautas de o sus diseños de Volkswagen Beetle. ¿Listo? He visto en muchos de los diseños que se entregaron que no colocan ninguna información de contacto. ¿Listo? Entonces debe estar como mínimo la URL, un sitio web. En otros casos algunas personas colocan las redes sociales y el sitio web, colocan direcciones, números telefónicos y además el sitio web, o solamente lo primero que comentamos. ¿Listo? Pero hay que agregar información porque si no el usuario, ¿cierto? El lector de la pieza quiere información y no tiene cómo profundizarla, no tiene a quién contactar. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, aquí en primera instancia este logotipo está deforme, él es completamente circular, aquí se ve oval, entonces hay que revisar eso. Ese Volkswagen debería estar un poco más arriba, igual que el Beetle, más arriba. Realmente el 2015 debería sobresalir, por eso decimos que el logotipo debería estar incluso por acá, ¿cierto? El Volkswagen mucho más arriba, cercano, ¿cierto? No con un respiro, pero cercano al logotipo. Beetle mucho más arriba y debajo el 2015, no por aquí tan escondido. La mejor versión de ti mismo, bueno, puede ser una opción. Eh, este de ti mismo debería estar un poquito más arriba, ¿cierto? Y con respecto a la URL, creo que está bien, pero en el momento en que quitemos este 2015, que subamos un poquito el texto, ¿cierto? Este texto de aquí, sería interesante que hubiese un algo más, ¿no? De información. Eh, Creería que sería muy funcional agregar algún elemento informativo como características, en fin, ¿cierto? Y no simplemente lo que estamos mostrando hasta el momento. ¿Listo, Marta? Con respecto a la tipografía figurativa, hay que cambiarla en su totalidad. No veo allí que esté construida a partir de tipografía. Si en un caso dado, si estuviese aquí la tipografía, pues es demasiado pequeña. Pareciera que en algún momento, pero es que es irreconocible. Ya le hice zoom varias veces y no se reconoce la tipografía. Aun cuando lo estuviera, necesitamos realmente mayor tamaño y que se pueda identificar que esto está hecho con tipografía y no con una serie de texturas, que es lo que en este momento se está viendo. ¿Listo? Entonces hay referentes allí en la plataforma para que los revises. ¿Listo? Creo que habría que replantear totalmente entonces la propuesta, como te comento. Mauricio, bueno, creo que hay bastante por replantear. Este marco blanco definitivamente no se ve bien. El Volkswagen podría ser una posibilidad, sin embargo creería que sería
mucho más interesante buscar una tipografía que se parezca a la original, y de todos modos es demasiado grande, ¿no? El logotipo debería estar acá, por ejemplo, dejando espacio por arriba y por abajo, el logotipo, y luego Volkswagen. Este Beetle creo que tampoco es una buena elección tipográfica. Habría que revisar otras posibilidades. El 2015 es demasiado pesado, demasiado denso con esa sombra que se está manejando allí. Incluso la de Beetle tampoco es una buena sombra. Llaman demasiado la atención y no son o no están realmente bien diseñados. ¿Listo? Esos textos con esas sombras. Una nueva manera de viajar. No sé si sería necesario que estuviese dentro de ese óvalo. Creo que no. Ese óvalo no ayuda al diseño. Más bien sería una frase. Creo que incluso ese 2015 es demasiado grande y le restaría espacio a esa frase que se podría manejar aquí, horizontal. Además se crea aquí un doble fondo con un rectángulo, no se ve para nada bien ese fondo con ese fondo de fotografía. Quedan como si fueran dos volantes, ¿cierto? No un afiche, como si fuera un volante arriba y un volante abajo. ¿Listo? Aquí hay fotos que deberían tener un poco más de tamaño. Eso por un lado. Digamos que se pueden aumentar de tamaño en la medida en la que esto mejore. Todo esto de aquí arriba. Sería mejor utilizar un solo fondo. ¿Listo? Que la fotografía la conseguiste así, pues idealmente conseguir una fotografía que sea vertical. ¿Listo? No horizontal. Y pensaría que esta tampoco es una buena tipografía. ¿Listo? Hay que revisar, hay muchas más. Creo que podría revisar una que sea un poco más seria, no como tan descomplicada, no con tantos problemas como aquí, ¿cierto? Como acá, en donde hay algunos caracteres que pues no necesariamente están bien diseñados. Entonces creo que hay que reevaluar bastante. Importante que exista información de contacto, lo acabamos de mencionar al principio de este video. ¿Listo? Hay mucho por qué reevaluar este afiche. Creo que hay que darle un giro bastante radical. La mariposa me parece que es genial, ¿cierto? Me parece muy bueno lo que estás proponiendo. Eh, yo revisaría este fucsia con amarillo porque todo se ve bien excepto esto. Esos colores no parecieran hacerle bien al diseño, y además de eso estamos exportando allí una especie de cuadrado, ¿cierto? Cuando realmente el formato es carta, ¿no? O sea, que debería llevar todo un fondo negro, de pronto algún texto, algún título como se vio o han podido observar en los referentes, ¿cierto? Y no de pronto simplemente una tipografía figurativa y ya. ¿Listo? Creo que va bastante bien, pero hay que reevaluar el fondo que quede completamente al borde del formato, reevaluar esta parte y quizás agregar un título bien interesante, ¿no? Vamos con Lina Marcela. El tema con Lina es que nos envía un JPG por un lado y un PDF por otro, para la otra pieza. Con respecto a esta, definitivamente no se está proponiendo prácticamente nada de diseño, solamente hay unos textos allí puestos y una foto, pero realmente diseño en este momento no existe. Listo, Lina.
Arriba está sobrando muchísimo espacio, no está el logotipo de Volkswagen. Esto debería estar a estos dos textos a dos tamaños diferentes, quizás en dos tipografías distintas. Eh, sí, aquí hay un dato informativo, pero no hay absolutamente ningún manejo de espacio. Un carro allí completamente perdido por tamaño. Esta frase aquí perdida por tamaño, por color y inscrita en un rectángulo, pues no, que realmente no tiene sentido, porque esto podría ser a una sola línea. Si tú ya viste las demás piezas y viste las piezas además que están allí en la plataforma, los referentes que están en el documento, los que vimos en el encuentro sincrónico, que son esos mismos, pues a esta pieza definitivamente le falta mucha propuesta de diseño todavía. ¿Listo? Creo que hay que reevaluarla totalmente. Y con respecto a la tipografía figurativa, lo mismo. La idea es no utilizar línea. No tiene sentido utilizar línea en un diseño con tipografía figurativa. Precisamente la tipografía es la que debe dar la forma sin que se pierda como tal el animal que en este caso está representando. ¿Listo? No debería perderse, debería incluso tener mucho mayor tamaño, pero solamente a partir de tipografía. No debería existir línea de contorno y aún así se debe reconocer si se hace muy buen manejo. Bien, entonces vamos con Alejandra. Bueno, en esencia yo diría que este logotipo está muy a la derecha y antes de continuar debes tener en cuenta que el formato solicitado era vertical, no horizontal. ¿Listo? Aquí claramente dice anuncio pauta para revista, únicamente formato vertical, no horizontal. ¿Listo? Entonces tienes que reevaluar totalmente el diseño, ¿cierto? Ese video del 2015 me parece que ya es demasiado grande. Además, cuando sea formato vertical, pues vas a tener que de todos modos cambiar el tamaño. Creería que se puede hacer algo más interesante que solamente un texto negro o todo un texto negro, porque todo lo trabajas en ese color. Dijimos que se podrían utilizar dos o hasta tres tipografías máximo y esta resulta ser exactamente la misma de arriba, entonces se ve un manejo muy monótono, además que no es una buena tipografía para este tipo de texto. Listo, para el de arriba puede ser, funciona, pero para este texto corrido definitivamente es mejor buscar otra elección. Además no existe ningún texto informativo, no hay de pronto unas características del carro, no hay de pronto esa URL de contacto o esos elementos de dirección y teléfonos que cualquier persona va a buscar en el momento en que le interese como tal la pauta y se convenza de investigar un poco más sobre ese vehículo. ¿Listo? Creo que le falta demasiado a la pieza y obviamente con el cambio de formato pues va a cambiar bastante. ¿Listo? Con respecto a la tipografía figurativa, si tú revisas el documento, ¿cierto? Dice claramente que se debe utilizar ilustración fantástica o animal, cualquiera de las dos, pero no se pueden o no te puedes salir como tal de esos dos temas, o es el uno o es el otro. Mostramos muchos referentes, o sea que esta pieza hay que reevaluarla totalmente. ¿Listo? Además que no es un formato cuadrado, ¿cierto? Es un formato carta vertical u horizontal. Bueno, vamos con Ana María.
Eh, sé que es un esfuerzo allí haciendo pues el diseño de forma análoga, pero en definitiva tenemos que mejorar muchísimo, muchísimo la propuesta. Eh, con respecto a la tipografía hay que hacerla muchísimo mejor, ¿cierto? De hecho por aquí es difícil la lectura, ¿cierto? Eh, Aquí también se hace muy compleja. Yo diría que en esencia ni siquiera esa realmente es una buena elección tipográfica. ¿Listo? Se enreda muchísimo y no es la idea. ¿Listo? De hecho, las tipografías que se han venido utilizando son esta, por ejemplo, que es, digamos, una de las más habituales. Con respecto a la factura del resto de la ilustración, tiene que ser mucho mejor manejado el tema de dibujo, de perfeccionamiento de las curvas, ¿listo? Del relleno de color. Con este texto pues igual lo mismo. Me parece que es excesivamente grande, igual que el de arriba. El logotipo no está para nada bien dibujado. Creo que hay que mejorar, pero rotundamente. Aquí se ve como un doblez, se ven unas cosas raras. Se ve bastante sucio el diseño por aquí, por muchos lados. Esto incluso por abajo. Entonces hay que mejorar mucho el tema de limpieza. Hay que cambiar radicalmente el diseño con respecto a tipografías, con respecto a la calidad de, del diseño que se está planteando. Aquí se alcanza a ver la rueda. Queda rarísimo si no se la haces. Y hay que mejorar acabados, curvas, rellenos, líneas muy bien hechas. Yo creo que la pieza tiene que mejorar, pero radicalmente, Ana María. Además necesitamos algún elemento informativo, ¿no? Ya lo hemos mencionado en otras piezas y al principio de este video. Con respecto a la tipografía figurativa, de hecho con las dos piezas, necesitamos que que esas dos piezas estén muy limpias, no fotografías mal tomadas, porque están mal tomadas. Lo ideal sería escanear o mandar escanear, ¿cierto? Y con respecto a esta propuesta, pues yo diría que hasta cierto punto es interesante lo que se está manejando, pero no puede existir línea, no puede existir contorno. La misma tipografía, todo lo que estás haciendo es la que debe dar la forma. ¿Listo? Debe dar la forma y no se debe perder. Si se pierde es porque hay que revisar de nuevo y ver qué es lo que está fallando. O sea que habría que replantearla también en su totalidad. Vamos con María Isabel. Me parece que haces un valioso intento desde el manejo aquí del automóvil, con problemas serios de todos modos, por aquí de dobles líneas, de una llanta que aquí le falta, ¿cierto? Le falta mucha calidad porque no se manejan bien las curvas. Luego aquí una que está completamente, podríamos decirlo de alguna manera, que deforme, ¿cierto? Entonces no se manejan bien las curvas y eso pues lo hace realmente complicado. Desmejora mucho el diseño. El logotipo igual, le falta muchísima calidad en las curvas, ¿cierto? En el manejo de ubicación espacial porque debería estar más arriba. Luego este texto
debería estar más pequeño y nunca debería llegar al borde. Listo, no se puede utilizar sangrado. El video del 2015 un poco más arriba, cuando menos un poquito para que no se pegue aquí a esta línea roja. Las líneas les falta muchísima calidad, no hay buenos empates, aquí hay una cantidad de, de manchas por todos lados, rojas, negras, no hay trazos bien definidos. Luego aparece este texto que está también gigantesco, ni cabe porque este texto no se pareciera no verse completo, ¿cierto? O sea que es un texto demasiado grande. Además de eso, no hay ningún elemento informativo. Listo, como se menciona al principio de este video. Aquí también tenemos problemas de calidad, de factura. Por acá también. Por abajo. Es una pieza que definitivamente hay que volver a hacerla y hacerla muchísimo más pulida. ¿Listo? Teniendo en cuenta todas las observaciones. Esta supremamente manchada esa hoja, pero supremamente sucia. Además de eso, no es la idea realmente de la tipografía figurativa hacer rellenos y utilizar contornos. Los contornos no deben realmente existir. La forma, en este caso esta águila, debería estar hecha toda a partir de tipografía sin contornos y debe estar también hecha que se reconozca como tal qué animal es. ¿Listo? En los referentes, reitero como lo he mencionado en distintos momentos, en los referentes allí en la plataforma se mostraron, ¿cierto?, distintas ejemplificaciones de muy buena calidad, ¿cierto? Entonces hay que reevaluar totalmente, ¿listo? Hay que mirar los referentes y plantear de nuevo. Nicolás Flores, me parece que es muy buena propuesta, bastante interesante. Este texto aquí se ve muy pegado, debería haber más espacio entre líneas. La URL se ve muy despegada, con caracteres bastante dispersos, que realmente no es un buen manejo. Las URLs tampoco se manejan en altas, se maneja todo en minúsculas. Esto va bien, esto también me parece interesante. Simplemente subir Medellín, dejar más espacio aquí entre líneas porque las líneas están muy pegadas, demasiado pegadas. Incluso este Volkswagen 2015 podría subir un poco, digamos más o menos hasta por acá, ¿cierto? De tal manera que tengamos un poco más de respiro entre este mejor que nunca y el mismo cabezote. Creo que ese mejor que nunca debería tener un poco más de impacto, ¿cierto? Se siente un algo allí perdido. Igual, si mal no recuerdo, esa es una propuesta que ya se había mostrado antes. Lo ideal es no los mismos diseños del semestre pasado. ¿Listo? Y lo tengo muy presente es por este. Porque ese animal se pierde bastante, realmente no se reconoce. Lo ideal sería replantear o buscar otra otro animal, listo, otra propuesta. Pero no se reconoce, definitivamente. Sara, me parece que hay cosas interesantes, aunque definitivamente hay cosas que tienen que mejorar. Este logotipo es
exuberantemente grande, debería ser mucho más pequeño, ¿cierto? Si es el caso, esto sube. ¿Listo? Ese Volkswagen Beetle 2015. El Beetle 2015 está muy a la derecha, debería estar un poquito más a la izquierda. Está muy pegado al borde. Luego el tema de estas imágenes va bien, pero no la misma tipografía. Dijimos de 2 a 3 tipografías distintas para que eso no se vuelva tan monótono. ¿Listo? Tan simétrico, ¿cierto? Sinónimo de monotonía, aburrimiento. Entonces esto debería estar en otra tipografía diferente a esta. ¿Listo? A la que está ahí. Los textos deberían ser quizás un poquito más pequeños, como te comento, en otra tipografía. Dejar un poco más de respiro con respecto a la foto, están muy encima. El carro debería ir un poco más arriba, ¿cierto? Y no aquí ya casi que fuera del formato. Al subir todo esto, porque ese logo va a ser más pequeño, pues podemos subir perfectamente el carro bastante. Quizás llegaría, por ejemplo, por acá. Y la URL pues comenzaría a verse mucho mejor. Listo, esas serían las modificaciones. Yo creo que todavía puede mejorar bastante. Con respecto a la tipografía figurativa, realmente no se percibe mucho, ¿cierto? El hecho de que sea un gato, sí, quizás de espaldas, pero pues eso realmente no tiene como mucho sentido, ¿cierto? Además de eso, la parte del cuello hacia abajo, ¿cierto? Pues poco, poco se reconoce qué es lo que se pretende mostrar ahí. Entonces yo creo que la propuesta hay que replantearla, ¿listo? En su totalidad. Ya en plataforma, muy seguramente viste los referentes, sino la invitación a verlos. También los vimos en el encuentro sincrónico. Entonces a esta propuesta le estaría haciendo falta bastante todavía. Además la idea no es sangrar, es dejar un poco de espacio por los lados, listo, y no completamente pegado a los bordes. Es buena propuesta, lástima que esté de espaldas y realmente pues no es muy diciente. Sebastián Gutiérrez, debería ser un formato carta. Este formato yo lo veo alargado, se ve raro. Yo diría que definitivamente no es formato carta. Listo. Le falta ancho. Y este logotipo es exageradamente grande. Debería ser mucho más pequeño. Ir quizás al mismo nivel aquí de Volkswagen. Mucho más pequeño. ¿Cierto? Y no deja respiros para los carros. Y otra cosa que no es clara es por qué dividir como en 3 fragmentos. ¿Listo? Eso realmente pues no es un muy buen manejo. Sería interesante que este texto fuese un poco más pequeño para que quedara a 2 líneas, no a 3. El Beetle es con mayúscula la primera. Y con respecto a esta parte de abajo, pues creo que los textos de todos modos son demasiado grandes. Igual la URL demasiado grande. Y los dos temas fundamentales, ¿no? No pareciera que fuese tamaño carta, le faltaría ancho.
y la idea no es dividir en 3. ¿Listo? Aunque esta tipografía está grande y debe ser más pequeña, se pasaría a 2 líneas. ¿Qué hacemos con el resto del espacio? Porque esto también es gigantesco y esto también. O sea que todavía la pieza puede mejorar bastante. Con respecto a tu tipografía figurativa, me parece que es muy buena propuesta. Me parece que es un diseño bien interesante. Se reconoce perfectamente. Sin embargo, creo que debería estar ubicado un poquito más abajo. ¿Listo? No que prácticamente quede pegado allá por arriba. Aquí también le haría falta un manejo de tipografía figurativa, ¿no? Y bueno, esas serían las observaciones. Creo que se pueden corregir cositas todavía como esto, como las márgenes, los espacios, pero vamos bastante bien. Steven, sí, creo que puede ser. Y más teniendo en cuenta que si se alcanza a tener en cuenta la lecturabilidad del texto, se lee, es muy buen trabajo, me parece bastante interesante. Lástima que esta luna no fuera un poco más pequeña, por ejemplo, y pudiésemos agregar un título, ¿no? O quizás incluso mucho más pequeña, de tal manera que por aquí fuera el título, que sé yo, eh, noche de luna llena o algo por el estilo, porque el diseño va bastante bien, pero sin un título, quizás acá sin un respiro, ¿cierto? Pues pierde también impacto, calidad. Con respecto a la pieza, yo diría que va bien y sin embargo este texto de aquí es muy grande. ¿Listo? Sería importante bajarle por lo menos unos 2 o 3 puntos. ¿Listo? Para que quede mucho más espacio con respecto al carro. ¿Listo? Incluso este Volkswagen Beetle debería estar un poco más arriba, ¿cierto? Por acá más o menos. Este espacio y este espacio deberían ser iguales, o sea, eso no está centrado, está es como muy tirado hacia la derecha, ¿cierto? La idea sería tomar todo esto y calcular el mismo espacio a la izquierda y a la derecha. ¿Listo? Bajándole unos 2 o 3 puntos, mira aquí unos 3 puntos a este texto, pues va a quedar más pequeño, ¿cierto? Y se va a generar más espacio con respecto al carro. Esta parte va muy bien, me parece que es bastante buena. Quizás de todos modos, pues habría que agregar la URL, no sobra, ¿cierto? Pero habría que mirar en dónde, ¿no? Quizás incluso el Volkswagen Beetle debería ir un poquito más grande, ¿no? Pero bastante bien. Yo creo que podemos mejorar mucho, pero vamos muy bien. Wendy Isabel. Aquí hay una cosa rarísima. Mm, ese Volkswagen quizás debería ser un poco más pequeño, ¿cierto? De tal manera que el logotipo, aquí por ejemplo este debería salir y quizás que aparezca el logotipo acá, ¿cierto? Se vería muy interesante. Obviamente Volkswagen debería bajar de tamaño, ¿cierto? Beetle 2015 quizás debería ser o debería manejarse un poco más pequeño,
que quepa aquí, por ejemplo. Pero aquí está el logo. Bueno, habría que revisarlo, pero yo pensaría en que fuera un poquito más pequeño. No todo en la misma tipografía. Dijimos varias veces que se pueden utilizar de 2 a 3 tipografías. ¿Listo? En el encuentro sincrónico y todo eso. La idea es que quede más espacio entre este Beetle y el carro. ¿Listo? Más espacio. Yo diría que aquí le falta bastante el tamaño carta. Entonces quiere decir que este elemento con ese texto podría bajar. Si aquí hay un espacio, debería ser el mismo aquí abajo, porque se nota que aquí abajo hay más. De hecho, no debería montarse sobre el carro, debería estar un poco más abajo. Listo. Como te digo, esto debería cambiar. Aquí queda un gran espacio, ¿cierto? Que se podría manejar para la URL o algunos otros datos de contacto. Pero en sí la pieza tiene que mejorar bastante. ¿Listo? Y como te digo, no debería ser todo en la misma tipografía. Quizás aquí sí, quizás acá, pero de pronto estos textos, este texto, deberían cambiar, ¿no? Y deberían verse mucho más interesantes por el hecho de la no repetición de la tipografía. Creo que necesitamos un giro bastante fuerte. Nada de marcar los trabajos. ¿Listo? Eso no se debe hacer excepto en el nombre del archivo. Bien. Ese elefante realmente no es que se reconozca lo suficiente. Ahí está de frente y no se reconocen dónde estarán los ojos, ¿cierto? Dónde estará el detalle, ¿cierto? Del rostro. Realmente no se siente. ¿Listo? Entonces creo que hay que definitivamente mejorar la propuesta. Yesenia. Bueno, aquí hay cosas que pueden ser buenas. Sin embargo, ese nuevo está perdido, ¿cierto? Por color. El Beetle podría ser un poquito más pequeño, ¿cierto? Tanto nuevo como 2015, como 2015, alineados completamente por la E, ¿cierto? Eso era lo que debería pasar, pero esto no está sucediendo. Creo que no es un manejo muy adecuado este azul. De hecho, el azul del logotipo es diferente. Debería haber más espacio aquí hacia abajo para que el carro se sienta más cómodo. Yo diría que este texto va bien, ¿cierto? Sin embargo, confort y potencia en un solo lugar, 2 líneas, no 3. Como te indicaba, este azul tiene que bajar más para que el carro se vea cómodo. Ese logotipo es muy grande, debería ser más pequeño. Incluso esta tipo un poco más pequeña. Y mirar qué se hace con el resto del espacio, ¿no? Porque de todos modos queda un sobrante de espacio bastante grande. Bueno, muy bien. Aquí ya hablamos de Yesenia. Y esta ardilla, ¿cierto? Me parece que es genial. Es muy interesante lo que estás proponiendo. Definitivamente se reconoce y funciona bastante bien. El marco, ¿cierto? Debería tener
este igual a este y luego este sería igual, pero resulta que ahora aquí al lado derecho es mucho más angosto. No debería estar pasando eso. Aquí ardilla debería llegar aquí, pasando un poquito la A. Listo, para que no se vea ahí tan extraña esa composición. Pero va bastante bien. Jessica Alexandra. Me parece que ese Volkswagen se ve bien. Mm, el video del 2015 sería interesante que estuviese mucho más cerca al título, dejando un respiro, pero al fin y al cabo más cerca al título. Luego ese tema de viñetas, quizás se podría manejar con otra tipografía, porque no me parece que sea la más adecuada para esos textos. Si el video del 2015, de hecho el Volkswagen puede subir un poquito. Si ese video llega aquí, ¿cierto? Quizás estos puntos se irían en el orden, en la curva en la que va el volante, ¿cierto? Aquí, punto, 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 con la curva del volante que está de fondo. No escoger la misma tipografía para trabajar toda la pieza. Esto fácilmente podría ser otra, con un poquito menos de tamaño, con un poco menos de interlineado, espacio entre líneas. Pero yo creo que en términos generales vamos bastante bien. Esa URL debería ser más pequeña. En fin, ¿listo? Con respecto a la mariposa, sí, creería que funciona. Además, pues esa mano, cuando se hace en digital, pues se pueden hacer bastantes cosas. No necesariamente con muchos problemas, ¿no? Pero va bien. Parece que es interesante. Aquí se ve algo extraño con esa parte blanca. Gileida, creo que haces un esfuerzo importante, interesante además, por una ilustración, digamos que en gran medida bien hecha, la ilustración del carro en gran medida. De pronto por ahí fallamos en algunas cosas pequeñitas. Aquí, por ejemplo, en esta línea de la parte superior que va bajando, aquí mismo en esta parte interior, líneas más gruesas, ¿cierto? Eh, Interesante fondo, porque le da un aspecto tridimensional bastante bueno. Quizás el Volkswagen Beetle del 2015 también vaya bien, lo único que no me convence realmente es que el 2015 esté debajo, debería estar junto con Beetle. Y además de eso, ese logo pues debería ser mucho más pequeño. ¿Listo? Mucho más pequeño. Obviamente con mejor construcción, que se sientan realmente bien hechos esos círculos. En fin, esas serían como las observaciones. Ah, mentiras. Si 2015 sube, entonces esta franja podría subir también y ese texto debería estar mucho más cómodo. En este momento esa franja es muy torcida, ni siquiera llega. Además, la coma por allá lejísimos.
Bien, esas serían entonces las observaciones. Estaba mirando aquí otras cosas. Bueno, la parte informativa puede ser, listo, tucarro.com. Sin embargo, no se utilizan mayúsculas, no se utilizan altas, siempre en bajas. Listo. Estaba mirando, no, es que falta. Estaba mirando acá en otro computador hace un momento, por eso me demoré un poquito. Si tú sí habías entregado las dos, pero es que esta es aquí antes de esta, no después. Con respecto a tu tipografía figurativa, pues definitivamente le falta mucha más propuesta, ¿cierto? En el sentido en el que necesitamos mejor calidad técnica, ¿cierto? Además de eso, que se sienta mucho más el manejo, pues de proporciones, ¿cierto? Yo diría que vamos bien, pero se puede proponer aún algo más interesante, mejor trabajado, ¿cierto? Mira que hay, falta mucha calidad técnica en algunas letras. Creo que se puede mejorar bastante todavía. ¿Listo? Listo, Gileida. Esas serían las observaciones contigo. Bien, entonces quedo pendiente de sus entregas finales. Buen fin de semana y seguimos en contacto.